cuestiones de juristas. Y en este video traemos para ustedes algunos problemas de interpretación, pero ahora veremos los que tienen relación con el contexto de carácter sistémico. Y comenzamos. Generalmente se dice o se predica de un sistema jurídico que es completo, que es consistente y que es coherente. Pero los sistemas jurídicos reales distan mucho de reunir todas estas características, pues tenemos sistemas jurídicos que son redundantes, que no son completamente coherentes porque existen contradicciones normativas y que tampoco son completos, es decir, siempre hay algún caso que no está regulado por el sistema jurídico, lo que da lugar a una serie de problemas de carácter sistémico, como la falta de independencia o problemas de redundancia, las antinomias y las lagunas. Empecemos a abordar estos problemas. El primer problema tiene que ver con la redundancia. Eh, este es un problema inherente a la falta de independencia del sistema jurídico. ¿En qué consiste la redundancia? Bueno, cuando dos normas jurídicas consideradas en su significado inmediato dicen lo mismo, ¿sí? Este problema no es tan relevante debido a que, bueno, se puede considerar que el legislador quiso eh, reiterar su mensaje o bien que la redundancia es aparente. La falta de independencia o la redundancia no es un problema tan grave. Pero pasemos al siguiente problema, las antinomias. Finalmente entendemos por antinomias como normas que son incompatibles, donde hay conflictos normativos, ¿sí? Existe una antinomia cuando dos normas conectan a un mismo supuesto, de hecho, dos consecuencias jurídicas diversas e incompatibles, de modo que la solución resulta controvertida. Bobbio las denomina normas incompatibles que pertenecen a un mismo ordenamiento jurídico y que tienen el mismo ámbito de validez. Por su parte, Kelsen las denomina como conflictos lógicos que surgen entre preceptos del mismo orden jurídico y que se manifiestan porque una norma permite una cosa y la otra norma permite esa misma cosa o conducta. Pero ¿cuáles son las condiciones para que se presente una antinomia? Ya conforme a las definiciones que hemos visto, podemos ya advertir algunas características para que se presenten las antinomias. Pero Carlos Santiago Nino nos señala los siguientes requisitos. Uno, que dos o más normas se refieran a un mismo caso, que se refieran a un mismo supuesto de hecho. Dos, que las soluciones que brinden esas normas sean diversas e incompatibles y que las normas deban tener el mismo ámbito de validez temporal, espacial, personal y material. Por su parte, Victoria y Torralde, en términos similares, señala los requisitos para que se dé una antinomia. El primero, incompatibilidad de operadores deónticos referidos a la misma acción. Tenemos operadores deónticos permitido, prohibido, obligado y tener que. Tiene que haber una incompatibilidad entre estos operadores deónticos referidos a la misma acción. Por ejemplo, una norma permite y la otra prohíbe. Aquí tenemos la misma conducta, aquí ya tenemos la incompatibilidad que manifiesta la autora. Que las normas pertenezcan al mismo ordenamiento jurídico, tal y como lo señaló también Carlos Santiago Nino, y que tengan un ámbito de aplicación coincidente. Por lo que respecta a las clases de antinomias, Al Ross nos proporciona la siguiente clasificación. Podemos tener antinomias de carácter total,
Aquí en ningún caso las normas pueden ser aplicadas sin que entre en conflicto con la otra. Pensemos en el siguiente ejemplo, donde una norma permite fumar y la otra norma prohíbe fumar. O sea, aquí ya tenemos dos normas incompatibles. Una permite y otra prohíbe. Podemos considerar una permite fumar en espacios cerrados y la otra prohíbe fumar en espacios cerrados. También tenemos, de acuerdo con la clasificación de Ross, las antinomias parcial-parcial. Cada norma tiene un campo de aplicación conflictivo y otro que no entra en conflicto. Veamos el siguiente ejemplo. Consideremos una norma aplicable en los vuelos que diga prohibido fumar en viajes menores a 4 horas. Y otra norma que dice permitido fumar en viajes internacionales. Aquí, bueno, se puede presentar conflictos en aquellos casos de vuelos internacionales que tengan una duración menor a 4 horas porque entra en conflicto claro manifiesto con esta norma que prohíbe fumar en viajes menores de 4 horas, pero no entraría en conflicto en aquellos casos donde los viajes internacionales duren más de 4 horas. Por ejemplo, un viaje internacional que dure 8 horas, pues no entraría en conflicto con esta norma que prohíbe fumar en viajes menores de 4 horas. Y por otra parte también tenemos la antinomia total parcial, donde la primera norma no puede ser aplicada sin entrar en conflicto con la segunda porque esta tiene un campo de aplicación que entra en conflicto con la primera. Consideremos el siguiente ejemplo. Una norma, la primera, dice prohibido fumar en las instalaciones de la facultad. Y la otra norma que dice permitido fumar en los pasillos de la facultad. Como vemos, la primera norma prohíbe totalmente una conducta consistente en fumar dentro de toda la facultad y la otra norma lo permite, pero solo en los pasillos. Entonces aquí tenemos el caso de una antinomia total parcial, ¿sí? Donde la primera norma no puede ser aplicada sin entrar en conflicto con la segunda porque esta tiene un campo de aplicación que entra en conflicto con la primera. Es el caso que si como los pasillos de la facultad forman parte de las instalaciones de la facultad, bueno, aquí ya entraría en conflicto con la primera norma. Por otra parte, también tenemos una clasificación de Guastini, Ricardo Guastini, que las divide en antinomias que se pueden presentar en abstracto, es decir, que normas que conectan consecuencias contrarias, de hecho, pero en abstracto, sí, no en la aplicación de un caso concreto. Supongamos una norma que dice prohibido hablar en las instalaciones de la biblioteca y otra norma también en abstracto que dice que permitido hablar en las instalaciones de la biblioteca. Y también tenemos, de acuerdo con la clasificación de Guastini, las antinomias inconcretos. Estas ya se dan con motivo de un caso concreto. Y tomando como referencia el mismo ejemplo de la biblioteca, donde tenemos una norma que dice prohibido hablar en la biblioteca, pero en ocasiones, ya en concreto, puede existir una norma que disponga, si necesita usted algo, por favor, hable al encargado. Aquí ya, en concreto, ya se está presentando la antinomia, que es cuando la persona requiera algo y que necesita de hacer uso de la voz para manifestarle su problema o lo que tenga que manifestarle al encargado. Y también, de acuerdo con Guastini, tenemos las antinomias totales que establecen consecuencias totalmente incompatibles para un mismo supuesto. De hecho, está muy relacionada con
la total de Alfrost, una norma permite, la otra prohíbe. La parcial de carácter unilateral también, de acuerdo con la clasificación de Westin, se refiere a supuestos de hecho incompatibles, pero de manera parcial. La primera norma prohíbe totalmente una conducta, pero la segunda norma lo permite bajo ciertos supuestos. Y aquí un ejemplo característico de este tipo de antinomia es el caso del aborto. Una norma puede prohibir que se realice el aborto de una manera general, pero puede haber otra norma que permita el aborto bajo ciertas condiciones, por ejemplo el aborto de carácter terapéutico o el aborto de carácter necesario. Y ya vista la clasificación de las antinomias, pero ¿qué criterios existen para resolver estos problemas de interpretación? Generalmente se aplican estos criterios, el de carácter el jerárquico, que es el de los más importantes. Ley superior prevalece sobre la inferior. Aquí tenemos que tener en cuenta la jerarquía normativa del sistema jurídico, donde la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos, bueno, se encuentran en una posición jerárquica superior respecto de las otras normas del sistema. Luego tenemos el criterio de carácter cronológico. Ley posterior deroga a la anterior. Ese es un criterio que también se aplica a la resolución de las antinomias. Luego tenemos el de especialidad. Ley especial prevalece sobre la de carácter general. Y luego tenemos un criterio de competencia. Aquí se atiende a la competencia del emisor de las normas, porque suele suceder que en ocasiones la incompatibilidad entre normas jurídicas sea evidente, pero quien emitió una norma jurídica puede que no sea el competente o que no tenga la competencia para emitir esa norma jurídica y por lo tanto, bueno, si no es competente, entonces debe prevalecer la norma de quien sí es competente para emitirla. Luego tenemos el criterio de prevalencia. Aquí aplica en los casos donde existe una concurrencia de facultades, es decir, en el caso de competencias concurrentes, donde los emisores de las normas tienen facultades para regular una materia. Aquí se puede aplicar el criterio de prevalencia, ley federal prevalece sobre la ley estadual. Pero, ¿qué es lo que sucede en el caso de que resulten insuficientes estos criterios? Porque puede haber casos donde la ley haya sido emitida por quien tenga la misma jerarquía, es decir, que exista coincidencia en los ámbitos cronológico, jerárquico, especialidad, prevalencia, competencia. Bueno, aquí más bien prevalencia no, pero la competencia sí. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, en estos casos también existen una serie de recomendaciones para resolver las antinomias o estos conflictos normativos. Primero, ¿cuál es la primera recomendación? Elegir la regla que mejor corresponda a los principios del sistema jurídico. Bueno, aquí, por ejemplo, el artículo primero constitucional ya nos da algunas pautas interpretativas para elegir aquella interpretación que resulte más favorable a las personas. Otro criterio, el que resulte más favorable para la libertad de las personas. Aquí se debe repudiar la ley odiosa o la que restrinja libertades y preferir aquella interpretación o aquella regla que potencie las libertades. Hacer también una interpretación que haga desaparecer la antinomia. Esto es lo que se conoce en la doctrina como una interpretación conforme o una interpretación adecuadora, donde vamos a elegir aquellos significados que hagan desaparecer este conflicto normativo, esta antinomia. Y bueno, finalmente en todos los casos debemos de hacer uso de la argumentación jurídica para justificar por qué una norma debe de prevalecer sobre la otra. Y esto es por lo que respecta a los problemas
sistémicos relacionados con las antinomias. Pero otro problema de carácter sistémico tiene que ver con las lagunas. ¿En qué consiste una laguna o cuándo estamos en presencia de una laguna? Bueno, cuando no existe una norma jurídica que conecte una consecuencia jurídica a un supuesto de hecho, de tal modo que surjan controversias. Esta definición la proporciona Ricardo Guastini y se refiere a supuestos de hecho no regulados por el ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son las condiciones que deben de presentarse para que se dé una laguna? Bueno, son varias condiciones, ¿no? Una, cuando un enunciado jurídico remite a otro enunciado y este no existe, ¿sí? Clásicas remisiones que hace el legislador, que se de conformidad con tal ordenamiento y en el ordenamiento no hay nada al respecto. Cuando el ordenamiento regula de una manera incompleta una determinada materia, o bien cuando en el sistema jurídico o en el ordenamiento jurídico no se dice nada respecto de la regulación de una materia, como puede ser el caso del matrimonio igualitario en el estado de Durango. Nuestra legislación no prevé nada al respecto. ¿Qué clases de lagunas existen? Bueno, la normativa, que es acorde a la definición de Guastini. También podemos considerar las lagunas técnicas, que se presenta cuando falta una norma cuya existencia es una condición necesaria para la eficacia de otra norma. Pensemos, por ejemplo, en todas aquellas normas que señalan que ciertas conductas resultan obligatorias sin que la contraria esté ligada a una sanción, como es el caso, por ejemplo, de la obligación de los ciudadanos mexicanos de votar en las elecciones populares. Si es una obligación votar en las elecciones populares, debe de haber una sanción. Y efectivamente hay una sanción dentro del artículo 38 constitucional, consistente en la suspensión de derechos políticos por un año, pero ¿qué es lo que sucede? Que no está regulado el procedimiento para hacer efectiva esa sanción. Entonces aquí estamos ante la presencia de una laguna de carácter técnico, porque no existe una norma que nos permita a nosotros aplicar estas consecuencias jurídicas derivadas de el establecimiento de la obligación y la sanción, ¿sí? O sea, para que la norma que prevé la obligación sea eficaz. También hay lagunas de carácter axiológico. En estos casos sí está regulado un supuesto o una consecuencia jurídica para determinado hecho, pero para el intérprete resulta insatisfactoria la regulación porque no cumple con sus expectativas de justicia, de equidad. Entonces aquí se presentan estas lagunas de carácter axiológico. Y finalmente tenemos las lagunas de carácter institucional, que se presentan cuando por causas de hecho desaparece alguna institución que es fundamental para su funcionamiento. Por ejemplo, pensemos por un momento que por vía de hechos desaparece la Fiscalía, y es una institución fundamental para que proceda a hacer la acusación en la comisión de los delitos. Entonces, pensemos en este tipo de lagunas, por ejemplo. Por lo que hace a la interpretación, al tema de interpretación y lagunas, hay que tener muy presente que a través de la interpretación, fíjese, se pueden crear, se pueden prever o prevenir, hacer desaparecer y colmar las lagunas, pero siempre acompañado o acompañada esta interpretación de una debida argumentación, sí, pero haciendo uso de la argumentación. Y bien, por lo que respecta a los medios o a los mecanismos de los cuales podemos echar mano para resolver a las lagunas, podemos tener lo siguiente. En primer lugar, podemos considerar que el silencio del legislador se puede interpretar como si esa fuese su intención, es decir, la laguna
es aparente. Si el legislador no quiso decir nada sobre una consecuencia jurídica es porque pues, no lo quiso regular. También se puede colmar una laguna haciendo uso de la autointegración y de la heterointegración, es decir, cuando una norma remite a otra norma dentro del mismo ordenamiento jurídico, o bien cuando se aplica la supletoriedad. Esto hace referencia a la heterointegración, cuando está permitida dentro de un mismo cuerpo normativo hacer uso de la supletoriedad, es decir, aplicar otras leyes en suplencia del ordenamiento en cuestión. También se puede hacer uso de la analogía para colmar una laguna, y aquí es importante establecer un círculo de semejanza, es decir, atender a las semejanzas que sean relevantes entre el caso regulado y el caso no regulado, y que estas semejanzas sean relevantes de tal suerte que con mayor razón debemos extender la solución del caso regulado al caso no regulado. Por lo tanto, estas semejanzas tienen que ser relevantes. Y bien, y finalmente podemos hacer uso de la aplicación de los principios generales del derecho. Pero aquí el problema se presenta en saber cuáles son, de dónde surgen, cuántos son. Podemos derivar algunos efectivamente de la propia Constitución, por ejemplo, principios de igualdad, justicia, principios como la protección del interés superior del menor, por ejemplo, principios de interpretación conforme, o el principio de interpretación pro persona, pues son principios que derivan del propio texto constitucional y no son los únicos existentes. Aquí podemos hacer uso de una gama de principios para tratar de resolver estos problemas de lagunas. Y bien, con esto terminamos de exponer los problemas de interpretación que se presentan dentro del contexto sistémico, y en otro video atenderemos a los problemas de interpretación que se presentan dentro del contexto funcional. Nos vemos en el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.